Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de Rescatando Almas del Purgatorio. Como ya saben, mi nombre es Adriana y en estos espacios vamos a comenzar a enseñar y a amar, a querer y a ayudar a las almas del purgatorio. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el catecismo sobre el purgatorio. El catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio es una purificación final que debemos atravesar las almas para llegar al cielo. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y en amistad, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Bueno, como dijimos anteriormente, es para amar, querer y ayudar a las almas del purgatorio, pero también lo que buscamos es que cada vez seamos más devotos del purgatorio y a lo largo de todos estos espacios estamos aprendiendo a que nuestra estadía en el purgatorio sea cada vez menor y lleguemos rápidamente al cielo. Vamos a nombrar una cita bíblica que hable también y que haga referencias al purgatorio. En este caso sería Mateo capítulo 12, versículo 32, y que dice así: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Interesante. Bueno, vamos a ver ahora, para empezar el tema de hoy, vamos a hacer una oración, como siempre, a San Miguel Arcángel, que es quien nos guía y nos protege en cada uno de los espacios de estos, de este rescate que estamos haciendo a las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como siempre, vamos a realizar este programa basados en las revelaciones particulares de María Sima, que tuvo ella este privilegio de comunicarse con las almas del purgatorio. María Sima fue una mística religiosa que nació en Austria en el año 1915 y falleció en el año 2004. Ella se comunicaba con las almas del purgatorio desde joven y siempre guiada con el obispo y su guía espiritual, que nunca nos debe faltar nuestra guía espiritual. Este libro de María Sima en realidad es de un escritor que es Nick Helt, que le hace una entrevista, varias entrevistas a María Sima, porque fue de varios temas, y la fue publicando en este libro que es Sáquenos de aquí, se llama este libro, y bueno, y nos ha enriquecido sobre las almas del purgatorio estas revelaciones de María Sima, como dije anteriormente. El tema de hoy es la enfermedad. Vamos a ver qué nos dice María Sima sobre la enfermedad, y una de las preguntas que le hace el escritor es: hablando de debilidades físicas o de discapacidades, ¿le ha visitado algún alma de las que sabía, y ellas también, que hubieran tenido alguna discapacidad durante su vida? Sí, muchas.
Cuando se me aparecieron, estaban totalmente curadas. Desaparecen las sillas de rueda, desaparecen las deformaciones y las cicatrices. Una vez, sin embargo, un alma se me apareció con un gran bocio, pero esto solo ocurrió para que su familia me creyera cuando le contara que su pariente se me había aparecido con determinadas instrucciones para ellos. Me preguntaron qué aspecto tenía y cuando le mencioné lo del bocio, me creyeron y me escucharon. Ahora recuerdo un alma que había sido muda durante su vida y que por supuesto habló perfectamente cuando se me apareció. Mostró mucha alegría de poder hablar, pero no pudo averiguar por qué no podía hacerlo cuando vivía. Si durante su vida terrenal usaba sillas de rueda, ahora ya no, y caminaba perfectamente. Toda imperfección, ya sea pequeña o importante, desaparece. Pero recuerde que yo solo veo aquellas almas que se encuentran en el nivel más alto del purgatorio. Lo digo porque otros han visto sufrimientos y heridas en las almas, aunque no eran las mismas que padecían en vida. Son sufrimientos del alma y no del cuerpo, debido a que ya no poseen un cuerpo físico. Creo que lo más cercano que he visto fue cuando se me apareció un sacerdote y tras decirme lo que necesitaba, me dio la oportunidad de preguntarle por qué tenía la mano derecha tan negra y sucia y dolorida. Su respuesta fue: dígale a los sacerdotes que no dejen de bendecir a los fieles, a los hogares y a los objetos religiosos. Me negué en varias ocasiones a hacerlo y por lo tanto ahora debo sufrir en mi mano derecha. Bien, entonces el sacerdote tenía este inconveniente cuando estaba acá en el purgatorio de la mano oscura o negra, porque a lo mejor no iba a bendecir las casas o no bendecía a sacramentales o a sus fieles, que es algo que deben hacer los sacerdotes, ¿no? Otra pregunta que le hace a María Sima: ¿es el SIDA un castigo de Dios? Sí, lo es, pero prefiero llamarlo reparación, y es por la inmoralidad de los hombres. Si esto escandaliza a alguien diciendo que Dios entonces no es un Dios de amor, hay que afirmar que el castigo y la reparación son también por amor. Y en cuanto a los inocentes que ahora también sufren el SIDA, se debe a una reparación mayor y necesaria. La misericordia de Dios es infinita, pero su justicia también es total. Les digo que si supiéramos de su justicia, ahora como lo sabemos en el cielo, muchos de nosotros moriríamos bajo el peso de nuestros pecados. ¿Cree que encontrarán una cura para el SIDA? Ya tenemos la cura, pero como no da dinero y no es muy popular, se continuará haciendo oídos sordos a la misma. La cura es Jesús y los 10 mandamientos. No se nos dieron para controlarnos, sino solo para protegernos, fortalecernos y liberarnos. Así que bueno, el seguir a Jesús es la cura para esta enfermedad que sale de lo moral, de lo que realmente es el camino de Dios.
¿Eso es una cura preventiva? ¿Qué posibilidad hay de una curación de las enfermedades una vez ya contraída? Eso también ha sucedido en lugares con mucha oración. ¿Dónde? He oído de un lugar en Italia, pero ahora no recuerdo el nombre, y también en Medjugorje. Lo importante, sin embargo, no es el lugar exacto, sino la calidad de la oración. Quiere decir de que la oración es importante, importantísima diría yo, para que cada vez haya menos enfermedades y que las personas vayan por el camino correcto. Cuando los peregrinos acuden a estos lugares llevando grandes cargas que ya han sido examinadas por médicos, psiquiatras y sacerdotes y parecen empeorar en lugar de mejorar, ¿puede ser que esto sea causado por algún alma del purgatorio de su pasado? Sí, puede ser, pero si así fuera, se trataría de las almas que se encuentran en los niveles inferiores del purgatorio. En estos casos, un buen exorcista podría detener las presiones de los difuntos hacia los vivos. Recordemos que los que están en los niveles más profundos son los que están tentados por el demonio, son los más tentados por el demonio, no los que están en los niveles más altos. Y son los que tienen cargas más profundas, mayores cargas. Por eso están en los lugares más profundos del purgatorio. María, ¿puede contarme algún caso en que falta de perdón trajo una enfermedad? Esa es la causa más común de las enfermedades. Sí, recuerdo un caso en donde una mujer no podía perdonar a su padre. La situación era la siguiente. Mientras el padre estaba vivo, nunca dio una alegría a sus hijos. Y en el caso, esta joven, en una ocasión en la que surgió una buena oportunidad laboral, el padre se negó a dejar que su hija la aceptara. Se trataba de un trabajo que incluía una buena formación y al prohibirlo provocó que la muchacha no recibiera una buena educación en toda su vida. Y fue justamente esto lo que la joven nunca pudo perdonar a su padre. Poco tiempo después de la muerte del padre, se le apareció, no solo una vez, sino 3 veces, rogándole que lo perdonara. Pero su hija se negaba. Al tiempo, la joven enfermó y durante su enfermedad comprendió que debía perdonarlo. Lo hizo y lo hizo muy profundamente, con todo su corazón. La enfermedad desapareció rápidamente. Ahora no puedo recordar exactamente de qué enfermedad se trataba, pero se dio cuenta claramente de que se debía a su prolongada negativa a perdonar. No siempre podemos olvidar las cosas, pero debemos perdonar. La falta de perdón es la causa de las mayores cargas y limitaciones que nos provocamos nosotros. Si nos acercamos a Dios, seremos mucho más libres y felices. Y con el perdón llegaremos a comprender mejor lo que realmente ocurre. Eso también es una gracia enorme y muy importante. Recuerdo otro caso. Se trataba de una mujer que sufría de una picazón desagradable en la piel desde hacía 20 años o más. Todo lo que la medicina moderna había podido hacer fue darle una crema y muy costosa para reducir el malestar. Más tarde, durante una
peregrinación, conoció a un hombre muy piadoso y muy experimentado que durante la cena se dirigió a ella y a su marido y simplemente les dijo: pidámosle a Jesús que nos cuente cuál es la causa de lo que tiene en las manos y en su pierna derecha, desde la rodilla hacia abajo. En ese mismo momento, ese hombre tuvo una imagen interna de una mujer agachándose, con la rodilla derecha en tierra y con sus manos abiertas hacia una niña. Esa niña era esta misma mujer en la infancia, y la mujer adulta de la visión era su madre. La madre había dejado de abrazar a sus hijos y especialmente a su hija, ahora adulta, y ella nunca la había perdonado por eso. Cuando lo explicó, el marido le dijo a su mujer: es verdad, nunca has perdonado a tu madre por esto. La mujer, con lágrima en los ojos, admitió que efectivamente nunca la había perdonado y durante 2 o 3 días puso a esa intención en su oración y en misa. La enfermedad se redujo a una fracción pequeñísima de la que había sido. Poco después, la pareja regresó a su hogar. El hombre que había tenido la visión nunca supo realmente si aquella enfermedad llegó a desaparecer completamente o no, pero la picazón y el aspecto desagradable sí lo hicieron casi de forma inmediata. No podemos pretender que el perdón total de una persona ocurra de la noche a la mañana, pero Jesús les demostró a los 3 presentes esa noche dónde estaba ese problema. Por lo tanto, la enfermedad se produjo para recordar de alguna manera al vivo el pecado de su antepasado. De este modo, el alma que estaba aún en el purgatorio se dio a conocer y rogó que la perdonara, ya que debido a ello no podía ir al cielo. Ahora estoy segura de que esa alma cuyo nombre nunca conocí está en el cielo y su hija está libre de esa situación dolorosa que le molestaba y que le costó mucho dinero durante muchas décadas de curar. Qué interesante esto de que por ahí tenemos enfermedades y que no sabemos que fácilmente las podemos curar con el perdón hacia otras personas. Generalmente y muchas veces es hacia los padres, hacia la madre, hacia el padre, que a veces sin querer esa mamá o ese papá se dedicó a trabajar para poder mantenerlos y que nosotros los culpamos porque nos dedicó poco tiempo y que nos cuesta perdonar por la falta de tiempo que nos dedicó, ¿no? Y sin enfocarnos en lo otro, todas esas cosas que teníamos porque ellos se dedicaban a trabajar. A veces es lo que nos parece y los culpamos. Y esa falta de perdón nos lleva a tener esas enfermedades que a lo mejor con ese perdón podemos curar. Bueno, el tema también que nos aclara acá María Sima, que el perdón también es una gracia. Hay personas que le cuesta tanto perdonar, ¿no? Y sacarse de encima esa carga, y que nos deja mucho más liviano. María dijo antes que Satanás envía enfermedades por medio de brujas con demonios bajo su control. ¿Cómo se da cuenta alguien de si su enfermedad está causada por ellos o por algún otro motivo? Rezando con él o por él. Si tiene otra causa, el exorcismo o la oración no dará resultado.
pero cuando proviene de los demonios, sí lo da. En un principio la enfermedad no cederá, pero si perseveramos, finalmente desaparecerá. En los hospitales, el término virus debería ser una posible señal de advertencia al respecto. Con frecuencia, los doctores usan esta palabra cuando hay algo que no pueden explicar. En casos así, hay que llevar un sacerdote o algún otro poderoso intercesor y hay que pedir a los amigos y parientes que recen por la intercesión de Nuestra Señora y de San Miguel. El sacerdote también deberá llevar agua bendita para exorcismos o, mejor aún, aceite. ¿Podría darme un ejemplo o dos de enfermedades enviadas de forma demoníaca? En este momento recuerdo 3 casos. Fue una neumonía, otro leucemia y el tercero una enfermedad corta, pero de terribles dolores en la espalda. Este último caso es el que más conozco, porque le sucedió a un amigo mío que se ofreció para trabajar durante varios meses junto a uno de los sacerdotes más respetados de Europa. Mi amigo sufría de una leve punzada en el nervio entre la tercera y la cuarta vértebra. Al principio se trató con inyecciones de relajante muscular que no lo aliviaron en absoluto y solo hizo que empeorara. En esos momentos el dolor era terrible. Entonces mi amigo sospechó que esto podía ser demoníaco y llamó a 2 sacerdotes. El primero vino, pero dudó de su sospecha. Tras una larga e inútil discusión, el sacerdote aceptó rezar por él, aún sin creer. En el momento en que comenzó a rezar, los dolores explotaron y se irradiaron hacia el hombro, el brazo y el muslo derecho de mi amigo. Era como si un tenedor le estuviera destrozando los músculos y luego se detuvieron para moler las articulaciones. El dolor se extendía hacia arriba y hacia abajo mientras el sacerdote rezaba y pasados 3 o 4 minutos cesó repentinamente. Sin embargo, mientras duró el dolor, mi amigo casi perdió el conocimiento entre espasmos, gritos y alaridos. Cuando todo acabó, el sacerdote, con lágrimas en los ojos, reconoció que la sospecha había sido correcta. 6 horas más tarde, después de que mi amigo durmiera un poco, el segundo sacerdote, aquel para el que estaba trabajando, fue a verlo y también comenzó a rezar. Esta vez la intensidad del dolor era solo 1/3 de lo que había sido antes y luego cesó por completo. Después de permanecer 5 días en cama, mi amigo pudo levantarse y volver a su trabajo como antes. 2 semanas más tarde vino aquí y contó su caso a un amigo mío exorcista, que rezó para que desapareciera la pequeña parte que seguía allí, presente, y descubrió que a alguien de su ciudad le había mandado el dolor. Mi amigo no conocía a quién lo habría hecho, pero como era un asistente leal y perseverante, había sido suficiente para enfurecer a alguien.
Estas son, lo que decía acá, son las famosas hernias de disco. Yo la verdad que no me imaginaba que las hernias de disco podían ser algo que podía ser enviado por otras personas o realmente que la padecieran. Sé que es un dolor terrible, pero que podía ser por una maldición o por algo que se lo mandara otra persona, la verdad. Sé que son muy dolorosas, pero por ahí que lo podía llegar a, a curar un sacerdote, ¿no? Con un exorcismo. Es interesante este tema. ¿Necesitaba esa persona desconocida saber que existía un pequeño problema en su espalda? Ciertamente los demonios que se apoderaron de esta pobre persona sabían de ese problema, pero también teniendo en cuenta lo conocido, que era el sacerdote para el que trabajaba, mi amigo estuvo expuesto a una guerra espiritual muy grande. La verdad que muy interesante. Entonces, por ahí yo pensaba que por ahí estas enfermedades como de la piel y otras de la memoria y demás podían ser, pero no en el caso de las hernias de disco, que es esto, que son unos dolores terribles, ¿no? Y bueno, entonces hay que tener presente esto para que si nos sucede, tener presente para ayudar a otras personas, ¿no? Las oraciones pueden ayudar desde lejos a alguien si no están abiertos a que recen con él. Sí, por supuesto, y son demasiadas las personas, sacerdotes inclusive, que no tienen una fe tan fuerte como para creer que sea así y por tanto no lo ponen en práctica. En la Biblia, Jesús curó al sirviente del centurión a distancia. Jesús le dijo al centurión: «Puedes irte, como has creído, se cumplirá lo que pides». Jesús sanó al sirviente gracias a la fe de su amo en él. Pero no fue la fe del amo la que realizó la curación. Es algo que suele preocupar a quienes piensan que su fe es demasiado débil para ayudar a nadie. Jesús nunca es débil para ayudar, pero frecuentemente debemos esperar porque su plan es distinto al nuestro. Pero en los casos en que el afligido se encuentra a distancia, es muy útil tener la mayor información posible al rezar. Con frecuencia hay que identificar y nombrar especialmente las influencias demoníacas sobre esa persona antes de que disminuya y desaparezcan. Y para ello debemos rezar mucho y hacer nuestra tarea con perseverancia, confiando en que Dios proveerá lo necesario. Bueno, para todo esto lo importante, ¿no?, es la oración y no perder el punto de orar y pedir, no solamente por nosotros, sino por las demás personas. Y no importa que estén lejos, podemos pedir hasta por familiares que estén a distancia y poder pedir por ellos para que ellos se encuentren mejor. No solamente pedir por nosotros, sino por ellos, que es un acto de caridad, ¿no es cierto? Cuando se acercan a usted personas alteradas e intranquilas y toma nota de los nombres de sus parientes difuntos, ¿es testigo luego de la paz que reina en esa persona, en la familia o en su hogar después de las misas y las demás oraciones? Sí, casi siempre, pero depende, por supuesto, de si mantenemos o no el contacto. Muchas personas lo hacen durante mucho tiempo y a pesar de que no son psiquiatras ni médicos, con todos estos nombres en mi mente puedo saber cuando un niño alterado y preocupado
se transforma rápidamente en un niño feliz. Y esto sucede sin ningún tipo de terapia o fármaco. Me da mucha alegría ser testigo de esos cambios con tanta frecuencia. Jesús y María no excluyen a nadie de su paz y felicidad. En la actualidad, en muchos campos de la medicina, se utiliza la hipnosis como parte de la terapia o para saber qué ha ocurrido en el pasado, que pueda tener algo que ver con la enfermedad en cuestión. ¿Le han dicho algo las almas acerca de la hipnosis? Las almas me han dicho que la hipnosis es peligrosa y es un pecado. Nadie debe manipular nuestro subconsciente y en caso de que se practique, los testimonios que se obtienen no son dignos de confianza. Algunas personas que creen en la farsa de la reencarnación basan sus creencias en los resultados de la hipnosis. Este es solo un caso en el que un pecado relativamente pequeño genera gran confusión. Lo que pasa es que con esto de la hipnosis, cuando se realiza el tema de la hipnosis, es como que se abren canales y ahí permite, por ahí estas almas que están muy cerca de los últimos niveles, a lo mejor pueden penetrar en esas personas. Entonces es medio peligroso y es por eso que no hay que hacerlo. Lo mismo ocurre con otras prácticas de ocultismo que abren canales y esas personas quedan muy expuestas y entrar demonios a esas personas. Cuando estamos muy enfermos y sufrimos grandes dolores, ¿qué les está permitiendo hacer a los ojos de Dios, a los médicos que nos atienden? Un alma me dijo una vez que había tenido que sufrir muchísimo porque había sido médico y había acortado las vidas de algunos de sus pacientes con inyecciones para disminuir su sufrimiento. Los médicos nunca pueden matar a un paciente. Sí pueden, en cambio, suministrar fármacos para disminuir el dolor. Dios es solo quien da y quita la vida. De lo contrario, es un asesinato, como cualquier otro. Bueno, esto ya lo sabemos y en este caso este médico tuvo que padecer por haber dado un fármaco para cortar la vida de esta persona que sufría. Sí se puede dar fármacos para disminuir el dolor, pero no para cortar la vida. Solo Dios es el que lo puede hacer. Cuando un médico le quita la vida a un paciente, ¿el alma del paciente debe sufrir en el purgatorio el tiempo que debería haber sufrido en la tierra? ¿O es el propio médico quien luego deberá cargar con este sufrimiento? Lo sufrirá el propio médico, y si no cambia y detiene su actitud mediante la confesión, la penitencia y la reparación por voluntad propia, serán su familia y las generaciones siguientes las que sufran las consecuencias, que serán muy duras. Entonces, si el médico hace esto, no es el enfermo el que va a padecer en el purgatorio, sino que es el médico el que tiene que confesarse y arrepentirse para no padecer en el purgatorio esto de quitarle la vida a los enfermos. Dios mío, ¿conoce algún caso en que una generación posterior sufriera estas consecuencias y de qué manera? Sí, lo conozco. El caso que recuerdo ahora tiene que ver con la nuera de un médico que con frecuencia practicaba la eutanasia y a sus pacientes. Esta mujer había perdido muchos niños y, sin embargo,
Tanto ella como su esposo estaban completamente sanos, por lo que los médicos estaban sorprendidos por la cantidad de niños sin vida que había dado a luz. El problema de esta pareja de una generación más joven era parte de la reparación que Dios necesitaba por los pecados del médico que practicaba la eutanasia. Esa era la justicia de Dios. Esto quiere decir que tanto el que practica abortos como su familia sufrirán todo lo que los niños asesinados deberían haber sufrido a lo largo de toda su vida si les hubiera permitido vivir tal como Dios lo había planeado. Sí, a menos que detengan su actitud inmediatamente y reparen por ella. Quiere decir de que van a padecer demasiado los médicos que provocan aborto y toda su familia si no se arrepienten rápidamente y no realizan la confesión, ¿no? He oído decir que las ciudades de Sarajevo y Mostar eran antes de la división de la antigua Yugoslavia las ciudades del país donde con mayor facilidad se practicaba abortos. Con respecto a la justicia divina, ¿se debe a ello el que estas ciudades sufrieran el mayor daño durante la guerra de los Balcanes? Podría ser, en los lugares en los que se concentran pecadores que atentan contra la vida, Dios inevitablemente aplicará su justicia. Que este ejemplo sea una advertencia para todos los gobiernos, tribunales y médicos de este a oeste. Bueno, muy interesante esto de las enfermedades que provocan todo esto, que tiene que ver con el demonio y con todos estos pecados que cometemos y que tenemos que curar y sanar con la confesión, siempre y cuando nos arrepintamos y podamos reparar. También el tema del perdón. Como decía anteriormente María Sima, es una gracia de Dios esto de saber perdonar. ¿Qué quiere decir perdonar? Per significa perder y donar viene de donar. Perder es perder para ganar, mientras que donar es sembrar para cosechar. Perder es soltar, dejar ir. Es la raíz dejar ir esa raíz de la amargura dentro del corazón. Es sacar todo ese veneno del alma. Mientras que sembrar para cosechar es donar amor, es la cura para restaurar el alma, dar sin perder, dar amor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y hay una cita bíblica que habla de esto, que el que mucho perdona, mucho ama. Es Lucas capítulo 7, versículo 47. Y esto hay que tener muy en cuenta para seguir y avanzar y ir por el camino del Señor y sin todas estas enfermedades. Bueno, ahora vamos a hacer una oración para finalizar con este encuentro. Y esta oración que vamos a hacer en el día de hoy es la oración a Santa Gertrudis, que como siempre decimos, es la oración que el Señor nos enseñó para salvar mis almas del purgatorio, sacar mis almas del purgatorio. No sabemos si son 1000, si son 100 o 10, pero nosotros hacemos el intento y si salen algunas almas del purgatorio, bienvenido sea, para que vayan en presencia de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que les haya gustado este tema de hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima para seguir rescatando almas del purgatorio. Sumemos, cada vez seamos más. Hasta la próxima. Bendiciones. Exaudi orationem meam, Mate omnis caro veni.